Excelente día a todos. Vamos a dar inicio al curso de Química Orgánica 3 y en esta ocasión vamos a ver lo que son aldehídos y cetonas, una introducción breve. Comenzamos. Aldehídos y cetonas. Bien, los aldehídos, como ustedes ya lo saben, tienen un grupo carbonilo que va a estar unido a un átomo de carbono, por un lado, y por el otro lado va a tener un átomo de hidrógeno. Un ejemplo es el formaldehído, ¿sí? Que va a ser una excepción porque va a tener dos átomos de hidrógeno en ambos lados. Entonces, aquí está la característica de cualquier aldehído. Vamos a tener el grupo carbonilo, que consta de dos átomos, carbono, oxígeno, doble enlace. Un grupo R que puede ser un metilo, un etilo y un hidrógeno. Vuelvo a repetir, salvo en el formaldehído, aquí tendríamos entonces dos hidrógenos, uno aquí y uno acá. El carbono, este va a ser un electrófilo, como vamos a ver más adelante. Aquí está la representación de esferas, vemos el doble enlace carbono-oxígeno y el grupo metilo de este lado. En este caso, este es el etanal. Ese es el grupo carbonilo. Bueno, a diferencia de los aldehídos, las cetonas van a tener dos átomos de carbonos unidos al mismo átomo de carbono. Aquí lo observamos, que viene siendo el carbonilo. Nuevamente doble enlace carbono-oxígeno. De un lado tengo un carbono y del otro también tengo otro carbono. Esa es la diferencia entre los aldehídos y cetonas. El aldehído tiene al menos un átomo de hidrógeno unido al carbonilo. La cetona va a tener dos carbonos unidos al carbonilo. Aquí tengo la representación molecular de la propanona. Bien, el carbonilo en los aldehídos y las cetonas tiene la característica de que los ángulos entre los diferentes átomos, oxígeno, carbono, hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, carbono R, carbono, oxígeno, todos son de aproximadamente 120 grados. Aquí recuerden que tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Este enlace pi se encuentra perpendicular al plano. Es decir, si esto es plano y estamos viendo la pantalla de la computadora, hacia atrás de su pantalla y hacia enfrente tendríamos los lóbulos de los orbitales P. Aquí tengo la representación molecular de la propanona, donde vuelvo a mostrar aquí que los ángulos entre estos átomos vienen siendo de aproximadamente 120 grados. Vamos a observar la optimización de esta estructura. Muy bien, aquí tenemos una cetona aromática. Saben ustedes que el anillo aromático es completamente plano, observen. Y aquí quiero que estén atentos a mirar estos cuatro átomos, este y este. Todos están en un mismo plano, por supuesto incluyendo el anillo aromático. Pero me interesan estos cuatro, están en un mismo plano. ¿Sale? Aquí está. Estos ángulos que tengo yo entre este carbono, este y este, vienen siendo de aproximadamente 120 grados. Igual entre este y este, 120 grados. Y entre este y este, igual 120 grados. Los podemos medir directamente aquí con este programa. Veamos, aquí le damos seleccionar en la parte de arriba, medir ángulos. Vamos a ver, dice 120.78. Esta es una estructura optimizada mediante el programa HyperChem, lo más cercano a la realidad, por supuesto. Vemos este ángulo, tengo que volver a tomar todos, este y este, 117, muy cercano a 120. Y finalmente este y este, 121.80. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí si tuviéramos nosotros una ruedita, un círculo, entonces estarían perfectamente ordenados en un sistema trigonal plano. Y eso es lo que tenemos aquí, un sistema trigonal plano.
Las cetonas y los aldehídos entonces tienen caras planas, ¿sí? Vean aquí que tengo del lado izquierdo el anillo aromático y del lado derecho el grupo metilo. Entonces, el ataque nucleofílico a este carbono, que es un electrófilo, puede venir por la parte de enfrente con la misma probabilidad, ¿sí?, a que se viniera por la parte de atrás. Observen que aquí no hay nada que obstruya, de este lado, del lado izquierdo, no hay nada que obstruya que entre por aquí, y del lado derecho obstruye, si acaso, este hidrógeno, tal vez, obstruye un ataque aquí a este carbono. Si lo volteo, es decir, este grupo del lado derecho y este del lado izquierdo es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que obstruye para atacar de este lado es este hidrógeno. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando formemos un compuesto que va a ser proquiral, esta es una cetona proquiral, quiere decir que podemos obtener algo quiral a partir de esta cetona porque tenemos 4 sustituyentes diferentes, es decir, el fenilo, el metilo, el oxígeno que se puede convertir en un grupo OH, más lo que vayamos a meter, siempre y cuando sea diferente de metilo, el fenilo y un grupo OH u otra cosa. Si es diferente, por ejemplo, un grupo etilo, tendríamos 4 sustituyentes diferentes y tendríamos un compuesto quiral. Por lo tanto, esta cetona es proquiral. Pero si llevamos a cabo la reacción, ¿sí?, sin utilizar ningún compuesto que pueda inducir a una quiralidad, ¿sí?, vamos a obtener 50% de probabilidad de que ataque de este lado, por la parte de enfrente, o por la parte de atrás, vamos a voltearlo, o por la parte de acá. Entonces, cetonas y aldehídos van a llevar a cabo ataques, ya sea por la parte de enfrente o por la parte de atrás. Bien, otro punto importantísimo a considerar es que los aldehídos y las cetonas son moléculas proquirales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Tenemos aquí de entrada dos cetonas, bueno, una cetona, ¿sí?, un tipo de cetona que tiene en el carbono, el carbonilo, dos sustituyentes diferentes, un CH3 y un grupo etilo. Aquí esta es la misma, como pueden observar, nada más le dimos la vuelta. Y aquí se hace una reacción de adición de hidrógeno para formar un alcohol. Se va a adicionar un hidrógeno a este carbono y vamos a tener 4 sustituyentes diferentes. Es decir, que vamos a formar un compuesto quiral, un par de enantiómeros. Aquí observen esta estructura del lado izquierdo, es la misma que tengo aquí. Y esta del lado derecho es la misma que tengo aquí. Y cuando se hace la adición de hidrógeno, obtengo dos compuestos que se denominan enantiómeros, par de enantiómeros. Uno va a ser el R2-butanol y el otro es el S2-butanol. ¿Por qué se forman dos compuestos? Bien, porque tengo dos caras para poder hacer la adición, ¿sí? Tengo la cara, si observan aquí, la cara de arriba, ajá, y la cara de aquí de abajo. Entonces, cuando tengo dos sustituyentes diferentes en una cetona o un aldehído, eso va a dar lugar a la formación de enantiómeros. Comportamiento de los aldehídos y cetonas. Bien, este comportamiento, ¿por qué viene dado? Vamos a ver, lo explico aquí. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo consiguiente, los electrones se vienen hacia el oxígeno, dejando el carbono que estoy señalando aquí parcialmente positivo, ¿sí? Recuerden que estos 4 átomos están en un mismo plano, formando ángulos de 120 grados, como acabamos de mencionar, y el oxígeno tiene 2 pares solitarios. Bueno, este oxígeno, por ser más electronegativo, va a jalar los electrones hacia su núcleo, permitiendo una deslocalización de electrones para formar una carga parcial negativa en el oxígeno y una parcial positiva en el carbono. Si esto ocurre, ¿sí?,
y que ya se vengan los electrones hacia el oxígeno, tendría yo finalmente en el oxígeno 3 pares solitarios en lugar de 2. Debido a esta deslocalización, voy a tener un carbono positivo en el carbonilo de la cetona y en consecuencia van a poder venir cualquier nucleófilo, es decir, cualquier molécula o ion que tenga pares de electrones disponibles, pueden llegar aquí a este carbono y unirse. Entonces, esta es la importancia de los aldehídos y cetonas, que pueden formar un electrófilo bastante estable en el carbono, carbonílico, y de esa manera enlazarse a diferentes nucleófilos para poder formar compuestos nuevos. Ejemplos de aldehídos y cetonas. Pueden observar nuevamente que estos de aquí de la izquierda tienen al menos un hidrógeno, por lo que son aldehídos, y los del lado derecho, los carbonilos, tienen a su lado izquierdo y al derecho siempre átomos de carbono. Algo muy importante que también viene en el curso, tenemos que ver los nucleófilos. Los pares solitarios son nucleófilos. ¿Sí? Aquí pongo 3 ejemplos. Un alcohol, ¿sí?, que tiene pares solitarios, los comparte al hidrógeno. Un grupo amino tiene pares solitarios, ataca el carbono y desplaza el cloro. Y en el último ejemplo, este alcohol ataca directamente a un centro positivo. Entonces el nucleófilo va a tener pares solitarios. Las bases de Lewis va asociado, va a ser cualquier especie que tenga un par solitario de electrones. Es decir, que un nucleófilo es una base de Lewis. Así de fácil. Los electrones, ¿sí?, que se encuentran como pares solitarios en los nucleófilos van a formar nuevos enlaces con especies que van a ser deficientes de electrones, es decir, los electrófilos. Nucleófilo literalmente significa amante de núcleos, es decir, busca centros positivos como los que tenemos en los aldehídos y cetonas. Núcleo va a ser igual en este tema a un átomo o molécula deficiente de electrones. Algunas tendencias importantes de los nucleófilos. La nucleofilicidad va a incrementar conforme la carga del átomo se vuelve más negativa. Veamos este ejemplo. Tengo yo un OH con carga negativa, luego si le pongo un hidrógeno, a ese OH tengo yo el agua, que sigue teniendo pares solitarios, sigue siendo un nucleófilo, ¿sí?, neutro, y luego si le agrego otro hidrógeno tengo el H3O, es el peor nucleófilo, aunque debemos de hacer notar que tiene un par solitario de electrones, ¿sí?, pero ya tiene carga positiva. El mejor nucleófilo, por supuesto, es el OH. La nucleofilicidad va a incrementar con la basicidad, y una medida de la basicidad es el pKb. Si nosotros observamos el pKb o inclusive el pKa, podemos deducir cuál es un mejor nucleófilo. Ejemplos. El CH3 es una base extremadamente fuerte y es el mejor nucleófilo. Luego el NH2, luego el OH y finalmente los halógenos. La nucleofilicidad va a incrementar con la polarizabilidad, es decir, con el tamaño del átomo donador. Observemos aquí en la familia de los halógenos, el átomo más grande, que es el yodo, es el mejor nucleófilo y el peor es el flúor. Y si nos vamos a la familia del oxígeno, vemos que el selenio es el mejor nucleófilo, seguido del azufre, y el peor nucleófilo es el grupo OH. Propiedades y características de los nucleófilos. Bueno, ¿qué propiedades van a tener los nucleófilos? Dependiendo de qué nucleófilo sea o de cuál estemos hablando. Vamos a tener nucleófilos de oxígeno, de nitrógeno, de carbono. Los halógenos, como tal, son nucleófilos, y el azufre. Ahora, ¿por qué depende de cada uno de estos átomos? Porque los alcoholes, aquí tenemos, por ejemplo, los grupos OH,
Los alcoxi, el agua misma, sus propiedades van a depender de la longitud de la cadena de átomos de carbono. Y lo mismo va a ocurrir con los demás átomos. Y bien, algo muy importante que debemos de hacer notar es que tenemos nucleófilos con carga negativa, que son los que tenemos aquí en medio, y que son mejores, por supuesto, que los que están del lado derecho, que son nucleófilos neutros. Bien, ¿de qué va a depender la reactividad de los nucleófilos? Lo vimos en las diapositivas pasadas, del tamaño, por supuesto, y vemos que los nucleófilos más grandes, como son el yodo y el azufre, son los nucleófilos más buenos que hay de todos, con una reactividad relativa de más 10 a la 5, mayor de 10 a la 5. Unos que son muy buenos, luego seguimos con los buenos, el bromo, el OH, el RO, ¿sí? Las ácidas, el grupo ciano. Los regulares, el amoníaco, estos halógenos con clorofluor y un grupo acetato. Débiles, el agua, un alcohol como metanol, etanol, y los que son muy malos son los que están protonados, como este ácido. Si nosotros a este ácido le quitamos su hidrógeno, formaríamos un nucleófilo regular, que sería un acetato como el que tenemos acá, con una mejor reactividad. Muy bien, pues hemos terminado esta primera parte introductoria al tema de aldehídos y cetonas. Espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo ahí, que seguro les estaré dando respuesta pronto. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Hasta pronto.